Detrás del esplendor del cine de oro mexicano y las grandes figuras de la pantalla se esconden historias de abuso, explotación y tragedias ocultas. Muchas de las actrices que iluminaron el firmamento del espectáculo pagaron un precio demasiado alto por alcanzar la fama. Fueron acosadas, manipuladas y, en algunos casos, destruidas por una industria despiadada que las veía como simples piezas desechables. Prepárate para conocer 6 de los relatos más sombríos y estremecedores del mundo artístico. ¿Listo? Comencemos. Elda Peralta fue una actriz y escritora mexicana que dejó una huella silenciosa pero imborrable en el cine nacional. Nació en Hermosillo, Sonora, en 1930, en el seno de una familia acomodada que perdió todo durante la Revolución. Desde pequeña mostró una personalidad rebelde y determinada, muy distinta a la de las mujeres sumisas de su tiempo. Su infancia estuvo marcada por la disciplina y el esfuerzo, virtudes que más tarde serían su escudo en un medio dominado por hombres. Antes de llegar a los reflectores, destacó como deportista, convirtiéndose en una de las mejores tenistas del país. Sin embargo, su verdadera pasión era el arte. Su encuentro con el periodista y escritor Luis Espota cambió el rumbo de su destino. Él la impulsó a incursionar en el cine y en la literatura, guiándola entre los laberintos de un mundo que podía ser tan brillante como cruel. Ingresó a la industria en 1949, en una época en la que las mujeres debían sonreír aunque las humillaran y callar aunque las hirieran. Durante una entrevista décadas más tarde, Elda relató uno de los episodios más oscuros de su vida. Un director, cuyo nombre jamás quiso pronunciar, intentó aprovecharse de ella en su primer encuentro profesional. A pesar de su resistencia, las consecuencias fueron devastadoras. No solo quedó marcada por la agresión, sino también por el silencio que la industria le impuso. Los rumores la persiguieron, y por años se le cerraron puertas simplemente por haberse defendido. Aún así, no se rindió. Participó en más de 40 películas, escribió guiones bajo el seudónimo de Óscar Ayala y formó nuevas generaciones de actores como maestra en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2024, falleció a los 91 años, con la paz de haber sido fiel a sí misma, aunque con las cicatrices de un sistema que jamás pidió perdón. Elsa Aguirre fue uno de los rostros más deslumbrantes del cine mexicano. Elsa Aguirre fue, sin duda, uno de los rostros más deslumbrantes del cine mexicano. Su mirada enigmática, su voz serena y su elegancia natural la convirtieron en un icono absoluto del cine de oro. No obstante, en 1959, cuando su carrera estaba en la cúspide, decidió abandonar de forma repentina el mundo del espectáculo. La versión oficial hablaba de un retiro voluntario en busca de paz, pero la realidad era distinta. Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que ocultaba bajo su apariencia de caballero un carácter posesivo, violento y manipulador. La relación se convirtió en una pesadilla. Morado no solo la golpeaba, sino que también la sometía a un control psicológico aterrador. Llegó a extremos impensables, la aisló de sus amistades, vigilaba cada uno de sus movimientos y le prohibía aceptar nuevos proyectos cinematográficos. Elsa, atrapada entre el miedo y el silencio, se convirtió en su propia prisionera. Pasaron años antes de que lograra liberarse emocionalmente de ese vínculo. A pesar del sufrimiento, su nombre sigue siendo sinónimo de belleza, dignidad y fuerza interior en la historia del cine mexicano. En un arranque de furia, prendió fuego a las mascotas de Elsa frente a sus ojos, con el propósito de quebrarla emocionalmente. Durante su embarazo, llegó a amenazarla con un arma de fuego, dejando claro que cualquier intento de huida pondría en peligro su vida y la del bebé. Elsa, pese al miedo, logró escapar y tiempo después regresó al cine y la televisión. Nunca habló públicamente con detalles sobre el maltrato, pero en diversas entrevistas dejó entrever que su retiro había sido impulsado por el temor, no por el deseo de descanso. Su historia es la de una mujer que fue venerada en la pantalla y humillada en su hogar. Una sobreviviente silenciosa del machismo disfrazado de matrimonio. Silvia Pinal fue una de las intérpretes más emblemáticas de México, tanto en el cine como en la televisión y el teatro. La vida de Silvia Pinal frente a los reflectores la convirtió en una de las intérpretes más emblemáticas de México, tanto en el cine como en la televisión y el teatro. Pero no todo fueron éxitos ni aplausos. Detrás de su brillo existieron capítulos dolorosos que la marcaron para siempre. Entre todas las películas que protagonizó, hubo una que cambió su destino, Viridiana, estrenada en 1961 bajo la dirección del cineasta Luis Buñuel.
El primer gran golpe relacionado con esta cinta ocurrió cuando fue censurada por el gobierno español, y se dice que Silvia tuvo que escapar para conservar la película íntegra y no ser señalada por el régimen de Francisco Franco. El enorme éxito de Viridiana la hizo merecedora de la Palma de Oro en Cannes, motivo por el cual decidió ponerle el mismo nombre a la hija que tuvo con su entonces esposo Gustavo Alatriste. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar su vida. El 25 de octubre de 1982 se dio a conocer que Viridiana, su hija de 19 años, había muerto en un accidente automovilístico. La muerte de mi hija fue como un reloj que se detuvo de pronto. Aunque intenté darle cuerda y hacerlo funcionar de nuevo, jamás volvió a ser el mismo, confesó Pinal en su autobiografía. Su otra hija, Silvia Pasquel, decidió rendirle homenaje a su hermana llamando Viridiana a su propia niña. Pero el destino fue cruel una vez más, la pequeña murió ahogada a los 2 años de edad. Se quedó en el jardín jugando con su patito. Yo había entrado a la casa y no sé bien cómo sucedió. Me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida. Imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana, recordó Pasquel en una entrevista para Historias Engarzadas. En el terreno sentimental, Silvia también atravesó decepciones. Sus matrimonios fueron breves y tormentosos, pero el más duro fue el que sostuvo con Enrique Guzmán. En 1967 contrajeron matrimonio y al año siguiente nació su primera hija, Alejandra. En 1969 llegó Luis Enrique, su único hijo varón. Sin embargo, la actriz reconoció en diversas ocasiones haber sufrido violencia dentro del matrimonio. Tanto en su libro como en su bioserie relató los episodios de abuso psicológico, físico y sexual que vivió. En años recientes, Pinal enfrentó varios problemas de salud, neumonías, infecciones y múltiples hospitalizaciones que pusieron a prueba su fortaleza. Evangelina Elizondo fue una actriz, cantante y escritora mexicana, reconocida por ser la voz original de La Cenicienta en español. En 1950, a los 21 años, fue elegida por Disney México para interpretar con su voz a la protagonista del clásico animado. Su trabajo fue impecable y trascendió generaciones, pero detrás de esa dulzura había una historia amarga. Jamás recibió regalías por su participación. La compañía argumentó que su contrato no contemplaba esos pagos, una excusa habitual en una época donde las mujeres del medio carecían de protección laboral y eran vistas solo como piezas reemplazables de una maquinaria que lucraba con su talento. Evangelina no se quedó callada. Con una valentía que pocos se atrevían a mostrar, comenzó a denunciar públicamente las injusticias y el abuso de poder que dominaban el medio artístico. En 1957 asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Desde ahí impulsó reformas para dignificar las condiciones laborales de los intérpretes y exigir respeto hacia las actrices que eran constantemente humilladas o marginadas por no ceder ante las presiones de los productores. El costo fue alto, fue vetada del cine, marginada de proyectos y difamada por quienes temían su voz. Durante años la industria la castigó por haber alzado la suya. Pero Evangelina no se rindió. Se refugió en el teatro y la televisión, donde demostró que su talento no dependía del beneplácito de nadie. Fue una de las primeras figuras en señalar la misoginia estructural que mantenía oprimidas a las mujeres en el espectáculo mexicano. Aunque intentaron borrarla de la historia, su legado como artista y defensora de los derechos laborales sigue siendo un símbolo de resistencia y dignidad. Leticia Palma fue una actriz que sufrió las represalias más crueles de una industria que no toleraba la rebeldía femenina. Leticia poseía una belleza inquietante, una mezcla de elegancia y fuego interior que cautivaba tanto al público como a los productores. Su carrera despegó con fuerza tras su interpretación en La palma de tu mano, al lado de Arturo de Córdoba, donde demostró una intensidad emocional poco común. Pero detrás del brillo del éxito se escondía una sombra peligrosa, Jorge Estal Jr., uno de los productores más poderosos y temidos del cine mexicano. Estal, acostumbrado a que todas las actrices cedieran ante sus insinuaciones, le ofreció a Leticia un contrato exclusivo con condiciones especiales. Ella, con firmeza y orgullo, se negó. No quiso convertirse en una pieza más dentro del juego de favores sexuales que dominaba la época. Aquella negativa marcó su sentencia. Estal desató una campaña en su contra, acusándola falsamente de fraude y de provocar conflictos con otros artistas. Fue llevada a juicio, humillada públicamente y expuesta en los periódicos como una mujer problemática. Aunque el tribunal la declaró inocente, la verdadera condena vino después, ningún estudio volvió a contratarla.
Los mismos que antes la elogiaban ahora cerraban sus puertas sin mirarla a los ojos. Leticia, lejos de doblegarse, decidió retirarse del cine y reconstruir su vida desde cero. Se convirtió en empresaria, fuerte y reservada, pero nunca olvidó la lección: en un mundo gobernado por hombres, decir no tenía un precio devastador. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia frente a un sistema que castigaba la dignidad femenina. Gloria Mangé fue una actriz reconocida por su incursión en la gran pantalla durante la época de oro del cine mexicano. La actriz Gloria Mangé, reconocida por su incursión en la gran pantalla durante la época de oro del cine mexicano, falleció el 8 de julio a los 92 años. La noticia se dio a conocer mediante un mensaje en Twitter del diputado Enrique Vargas del Villar, quien escribió: "Expreso mis más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Gloria Mangé, viuda de Fontanet". Sin embargo, no se reveló la causa de su muerte. Gloria Mangé Figueroa nació en 1931 y fue una actriz originaria de Ciudad Obregón, Sonora. A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México, donde debutó en el cine con la película La vida en broma, compartiendo créditos con Amalia Aguilar y Ángel Garaza, entre otros. A partir de esa aparición, Gloria logró consolidarse como actriz cinematográfica. Participó en cintas como La reina del mambo, Doña de mi corazón y otras más. Su filme más recordado es Nosotras las taquígrafas, donde interpretó a una de las protagonistas. Gloria también compartió pantalla con otros grandes exponentes del cine nacional, como Que Talabaten en Médico de Guardia, donde encarnó a Ruth, la novia de Pedro Infante. ¿En qué te ha dado esa mujer? Y en Si yo fuera diputado incluso interpretó el interés amoroso de Cantinflas. A pesar de haber alcanzado fama nacional rápidamente con su participación en 22 películas, la carrera artística de Gloria Mangé solo duró cerca de 4 años. Su última cinta fue El caso de Susana, junto a Joaquín Pardavé. Es decir, la actriz filmó aproximadamente 4 producciones por año entre 1950 y 1954. Aunque no se conoce con certeza la razón por la que Gloria Mangé abandonó la actuación, alrededor de 1954 contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Pablo Fontanet Martí, uno de los creadores del Parque Reino Aventura y fundador del fraccionamiento Bosque Real. Tras casarse, Gloria tuvo 4 hijos, se alejó de los reflectores y mantuvo una vida discreta. En algunas ocasiones apareció en fotografías de reuniones familiares, siempre preservando su intimidad. Edith González fue una estrella de la televisión y el cine que enfrentó la enfermedad con valentía y la industria con una fuerza pocas veces vista. Desde pequeña, Edith fue arrojada al mundo del espectáculo. A los 5 años debutó en televisión y a los 8 ya protagonizaba películas. Detrás de las luces y los aplausos, crecía una niña que tuvo que aprender demasiado pronto lo que significaba ser mujer en un medio controlado por hombres poderosos. Directores, productores y empresarios marcaban las reglas, y cualquier intento de independencia se castigaba con el silencio o el veto. Edith, sin embargo, no se doblegó. Durante años, los rumores sobre sus vínculos con figuras influyentes como Emilio Azcárraga Milmo se usaron para desacreditar su talento. Cuando se convirtió en madre junto al político Santiago Creel, los medios la señalaron, mientras a él lo protegieron. A pesar de las críticas, Edith jamás permitió que la definieran por sus relaciones. Denunció públicamente el machismo que dominaba los foros y las negociaciones, habló de los abusos que muchas mujeres debían tolerar para conservar un papel y exigió respeto en un ambiente donde la dignidad femenina valía menos que un punto de rating. En 2016, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario, volvió a demostrar su fortaleza. En lugar de esconderse, se mostró ante las cámaras sin peluca, sin filtros, sin miedo. Lo hizo para que otras mujeres entendieran que la vulnerabilidad también era una forma de resistencia. Murió en 2019, pero dejó una lección imborrable, que ni el poder, ni la enfermedad, ni el juicio público pudieron arrebatarle lo único que siempre defendió con ferocidad: su libertad. Rebeca Iturbide fue una actriz talentosa que vivió el abuso silencioso de una industria que la olvidó cuando más necesitaba apoyo. Su belleza y carisma la convirtieron en una figura destacada del cine mexicano, brillando en películas como Doña Diabla, El señor fotógrafo y Mujeres sin mañana. Pero detrás de los reflectores, enfrentó un ambiente hostil, donde las actrices eran tratadas como adornos desechables. Directores y productores la presionaban para aceptar papeles o favores que ella rechazó con firmeza, lo que le costó varias oportunidades. A pesar de su profesionalismo, la etiqueta de difícil la acompañó durante años. En 1976,
Un accidente cambió su vida por completo, cayó mientras realizaba tareas domésticas y sufrió una fractura en la columna vertebral. El dolor físico fue solo el comienzo. La industria, que antes la había aplaudido, le dio la espalda. Ningún productor la llamó, ningún sindicato la apoyó. Quedó sola, dependiendo de sus hijos y de la caridad de unos pocos colegas. Rebeca pasó sus últimos años en la casa del actor, donde encontró refugio y una nueva forma de expresión a través del arte. Pintaba, esculpía, organizaba bazares para ayudar al hogar que la acogió. Murió en 2003, a los 78 años, con la dignidad intacta y la mirada serena de quien resistió sin rencor. Su historia recuerda la fragilidad de las estrellas frente al poder y la indiferencia. Rebeca no solo sufrió el abandono físico tras su accidente, sino el abuso más cruel, el olvido de una industria que la utilizó, la silenció y después la borró del recuerdo colectivo. Rosa Carmina fue una de las figuras más imponentes y enigmáticas del cine de oro mexicano, símbolo de fuerza, sensualidad y resistencia frente al abuso que marcó a toda una generación de actrices. Nacida en La Habana, Cuba, en 1929, llegó a México en plena juventud, invitada por el director Juan Orol, quien se convirtió en su descubridor, y también en su verdugo emocional. Orol la eligió como su musa y la llevó al estrellato con películas como Gángsters contra Charros y Carne de Cabaret, donde su presencia magnética desbordaba la pantalla. Pero detrás del brillo se escondía un control enfermizo. Orol no solo la dirigía, también vigilaba su vida privada, sus amistades y hasta la ropa que usaba fuera del set. Durante años, Rosa vivió bajo ese dominio disfrazado de amor. Él decidía con quién podía hablar, qué contratos firmar y qué entrevistas conceder. En más de una ocasión, la actriz confesó que soportó humillaciones y amenazas por miedo a perder su carrera. Aunque muchos en la industria conocían los abusos, nadie se atrevía a enfrentarlo. Orol era poderoso, y Rosa, pese a su fama, seguía siendo una mujer sola en un mundo donde los hombres decidían el destino de las estrellas. Cansada del encierro emocional, rompió con él a finales de los 50. El precio fue alto, fue boicoteada por productores cercanos a Orol y perdió varios papeles importantes. Sin embargo, Rosa no se dejó vencer. Siguió trabajando, reinventándose como actriz y cantante en teatro, televisión y espectáculos internacionales. Décadas después, confesó que su mayor victoria no fue la fama, sino haberse liberado del control de un hombre que confundió el talento con la posesión. Su historia representa la lucha silenciosa de muchas mujeres del cine mexicano que aprendieron a sobrevivir en un sistema que admiraba su belleza, pero temía su independencia. Marina Tamayo fue una actriz y cantante que simbolizó la elegancia y el talento de una época dorada, pero también la vulnerabilidad de las mujeres en una industria dominada por el abuso de poder. Nacida en Veracruz en 1928, desde niña mostró un talento natural para la música y la actuación. Su belleza exótica y su voz profunda la convirtieron rápidamente en figura recurrente de la radio, más tarde, del cine nacional. Debutó en la pantalla grande a finales de los 40, cuando el cine de oro mexicano vivía su apogeo. Su carisma le abrió las puertas de estudios importantes, y pronto compartió créditos con estrellas como Jorge Negrete, Sara Montiel y Pedro Infante. Sin embargo, el precio de la fama sería devastador. En su juventud, un reconocido productor le prometió un papel protagónico a cambio de favores personales. Marina se negó, y desde entonces comenzó su calvario. Fue reemplazada de la noche a la mañana, su nombre empezó a circular en listas negras y las revistas comenzaron a publicar falsos rumores sobre su conducta inapropiada. Los mismos que antes la aplaudían ahora la señalaban con desprecio. Sin el respaldo de los grandes estudios, sobrevivió haciendo presentaciones en cabarets y programas de televisión de bajo presupuesto, lugares donde las mujeres debían soportar insinuaciones, tocamientos y amenazas como parte del trabajo. Años más tarde, en una entrevista poco difundida, confesó haber sido víctima de un director que intentó forzarla durante un rodaje. No lo denuncié porque sabía que nadie me creería, dijo con serenidad. Ese silencio impuesto fue su condena. La industria la olvidó mientras otros se enriquecían con su imagen. Marina, sin embargo, no perdió su amor por el arte, dio clases de canto, formó a jóvenes intérpretes y escribió canciones que hablaban de dignidad y resistencia. Murió lejos de los reflectores, pero su historia, como la de tantas mujeres de su generación, revela el lado oscuro de una época que celebraba la belleza femenina mientras destruía a quienes se atrevían a reclamar respeto. Ariadna Welter fue una actriz mexicana de belleza sobria y talento intenso que,
pese a su aparente fortaleza, sufrió en silencio el costo de resistirse a los abusos del medio artístico. Nació en Ciudad de México en 1930, dentro de una familia de origen europeo y con una fuerte inclinación por el arte. Su hermana, Linda Christian, alcanzó fama internacional al convertirse en la primera chica Bond, pero Ariadna optó por quedarse en México y forjar su propio camino, sin padrinos ni favores. Ingresó al cine en 1950, cuando la industria mexicana estaba dominada por productores que se creían dueños de las actrices. Desde sus primeros papeles, Ariadna destacó por su presencia serena y su capacidad dramática, lo que le permitió trabajar junto a Pedro Infante y Arturo de Córdoba. Pero también la expuso a un mundo donde la violencia contra las mujeres era una práctica encubierta. Durante el rodaje de una de sus películas más exitosas, fue acosada por un productor influyente que, al no obtener lo que deseaba, ordenó reemplazarla del proyecto y difundir rumores que dañaron su reputación. La actriz se vio obligada a aceptar papeles secundarios durante años, mientras los culpables continuaban ascendiendo. Lejos de rendirse, Ariadna transformó su dolor en arte. Encontró en el teatro un refugio libre del control masculino, donde podía decidir sus papeles y trabajar por vocación, no por conveniencia. Más tarde incursionó en la televisión, ganándose el respeto de nuevas generaciones por su talento sobrio y su integridad personal. Poco antes de morir en 1998, confesó que lo que más la lastimó no fue el acoso ni el olvido, sino el silencio de quienes sabían lo que ocurría y prefirieron callar. Su historia simboliza a todas las mujeres que, en medio del brillo del cine de oro, fueron obligadas a elegir entre su carrera y su dignidad, y aún así decidieron no traicionarse. Amparo Rivelles fue una actriz española que conquistó el corazón del público mexicano, pero su paso por el cine de oro estuvo marcado por la manipulación, la humillación y una lucha constante por conservar su independencia artística. Nació en Madrid en 1925, hija de los reconocidos actores Rafael Rivelles y María Fernanda Ladrón de Guevara. Creció entre escenarios y reflectores, pero también entre los caprichos del poder masculino que gobernaba el mundo del espectáculo. Durante la Guerra Civil Española vivió el exilio y la incertidumbre, hasta que encontró en México un nuevo comienzo y un refugio para su talento. Su llegada al país fue celebrada como la de una estrella extranjera. Los estudios la recibieron con contratos tentadores y productores dispuestos a aprovechar su fama europea. Sin embargo, pronto descubrió que el éxito tenía un precio. Uno de los empresarios más influyentes del momento intentó imponerle condiciones personales a cambio de mantenerla en los proyectos más importantes. Amparo se negó, y desde ese día comenzó el hostigamiento. La difamaron, la marginaron de papeles estelares y la acusaron de ser difícil. Lejos de ceder, Rivelles respondió con dignidad. Su interpretación en La monja alférez y Doña Perfecta demostró que su talento bastaba para sostener cualquier producción. Pero la presión no cesó. En más de una ocasión relató que tuvo que soportar insinuaciones, sabotajes y chantajes velados para conservar sus espacios en una industria que castigaba la independencia femenina. Cansada del abuso disfrazado de cortesía, regresó a España a mediados de los 60. Allá reconstruyó su carrera en teatro y televisión, libre al fin del control de los productores que habían querido poseerla. Años después, cuando le preguntaron por su estancia en México, dijo con serenidad: aprendí que el talento no siempre abre puertas, a veces es la dignidad la que te obliga a cerrarlas. Su historia es la de una mujer que enfrentó el poder con elegancia, que eligió el respeto antes que la sumisión y que, aún en medio de la oscuridad del abuso, defendió con valentía la luz de su propio nombre. Marga López fue una actriz argentina nacionalizada mexicana que conquistó la pantalla con su sensibilidad y talento, pero también padeció los abusos silenciosos de una industria que se alimentaba del sufrimiento femenino. Nació en San Miguel de Tucumán en 1924 y llegó a México junto a su familia como parte del grupo artístico Los López, cuando apenas tenía 12 años. Pronto se enamoró del país y de su gente, pero el camino hacia el reconocimiento no sería fácil. En sus primeros años, fue tratada más como un producto que como una artista. Los productores imponían su aspecto, su vestuario y hasta sus gestos. La joven actriz aprendió a sonreír en público mientras soportaba comentarios humillantes y presiones constantes tras bambalinas. Su talento era innegable. Películas como Salón México y Una familia de tantas la consagraron como una de las intérpretes más queridas del cine nacional. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, su vida personal se desmoronaba. Estuvo casada con el actor Carlos Amador,
un hombre celoso que controlaba sus horarios, revisaba sus guiones y decidía con quién podía trabajar. Cuando Marga intentó separarse, él utilizó su influencia para boicotearla profesionalmente. Muchos directores comenzaron a rechazarla, temerosos de enfrentarse al poder de Amador. En una entrevista años después, Marga confesó: "El abuso no siempre viene con gritos, a veces viene disfrazado de amor o de protección". Esa frase resumía el infierno que vivió durante años. Soportó humillaciones, chantajes y amenazas con tal de proteger a sus hijos y mantener su dignidad. Aún así, nunca dejó de trabajar. Su pasión por la actuación fue su refugio y su arma. Reapareció en televisión con enorme éxito, demostrando que el talento no podía ser silenciado. Con el tiempo, fue reconocida con múltiples homenajes, pero detrás de su sonrisa seguía habitando la sombra de todo lo que soportó en silencio. Marga López falleció en 2005, a los 81 años, dejando un legado imborrable. Su historia, como la de tantas mujeres del cine de oro, recuerda que detrás del glamour existía una lucha constante por sobrevivir con dignidad en un mundo que pocas veces las escuchó. Mapita Cortés fue una actriz y modelo puertorriqueña que conquistó México con su encanto natural, pero detrás de su éxito vivió los abusos silenciosos de un medio que la consumió hasta dejarla sola. Nació en San Juan, Puerto Rico, en 1939, y desde muy joven fue reconocida por su belleza. Tras ganar un certamen de belleza local, viajó a México con la ilusión de construir una carrera artística. Su debut en el cine nacional fue prometedor. Películas como La visita que no tocó el timbre y Las locuras del rock and roll la colocaron entre las nuevas promesas del espectáculo. Sin embargo, su ascenso se vio acompañado de un oscuro precio. Productores y empresarios del medio comenzaron a ofrecerle papeles a cambio de favores personales. Mapita, decidida a abrirse camino por mérito, rechazó esas condiciones. Aquello bastó para que la incluyeran en las listas negras de las compañías cinematográficas. Los proyectos comenzaron a cancelarse sin explicación, las invitaciones a eventos desaparecieron y su nombre fue difamado por la prensa de espectáculos, que la tildó de difícil y caprichosa. Poco después conoció al actor Lucho Gatica, con quien se casó esperando hallar estabilidad. Pero la relación estuvo marcada por los celos, el control y los conflictos emocionales. En más de una ocasión, Mapita confesó a sus allegados que sentía haber cambiado un tipo de abuso por otro. En el cine mandaban los hombres, y en mi casa también, dijo en una entrevista décadas más tarde. Cansada del escarnio y de la manipulación, se alejó del medio artístico en los años 70. Vivió con discreción, dedicándose a su familia, aunque siempre con la melancolía de quien fue silenciada en pleno brillo. En sus últimos años, la enfermedad la debilitó físicamente, pero no apagó su dignidad. Falleció en 2006, dejando atrás una historia que pocas se atrevieron a contar, la de una mujer que, en el esplendor del cine mexicano, prefirió perderlo todo antes que ceder su libertad. Su vida resume el destino de muchas artistas que, entre el glamour y el silencio, fueron víctimas de un sistema que no perdonaba a las mujeres valientes. María Elena Márquez fue una actriz mexicana que brilló en la pantalla grande, pero su vida estuvo marcada por la manipulación y el control que ejercieron sobre ella los hombres más poderosos del medio. Nació en Ciudad de México en 1926, en el seno de una familia humilde que jamás imaginó que su hija se convertiría en una de las grandes figuras del cine nacional. Su belleza natural y su talento genuino la llevaron a debutar a los 16 años, y pronto fue descubierta por Emilio "el Indio" Fernández, quien la convirtió en su musa. Bajo su dirección filmó La Perla, al lado de Pedro Armendáriz, cinta que la catapultó a la fama internacional. Pero detrás del éxito, su relación profesional con el director estuvo marcada por la tensión y el abuso emocional. El Indio la trataba con dureza, la humillaba frente al equipo y exigía obediencia absoluta. Según versiones de quienes trabajaron con ellos, Márquez soportó gritos, celos y amenazas veladas durante los rodajes. Fernández se negaba a permitirle aceptar papeles fuera de sus producciones, temeroso de que otra figura la dirigiera. Cuando María Elena intentó independizarse, la industria entera pareció cerrarle las puertas, nadie se atrevía a contrariar al famoso cineasta. Aún así, ella resistió. Con valentía, logró desvincularse del círculo de poder que la sofocaba y reconstruyó su carrera en la radio, el teatro y la televisión. Su voz melodiosa y su presencia imponente la mantuvieron vigente durante décadas, pero su confianza en el medio se había quebrado. En entrevistas posteriores confesó que el abuso no siempre era físico, a veces te quitan la libertad disfrazándolo de amor o de admiración.
María Elena Márquez falleció en 2008, a los 81 años, dejando un legado artístico imponente y una historia que recuerda el precio que muchas mujeres pagaron por ser fieles a sí mismas en una época donde la rebeldía femenina se castigaba con el silencio. Anita Blanch fue una actriz española que encontró en México su segundo hogar y, al mismo tiempo, el escenario de una de las luchas más duras contra el abuso de poder en el espectáculo. Nació en Sagunto, Valencia, en 1910, y emigró a México junto a su hermana Isabel Blanch durante la Guerra Civil Española. Juntas conquistaron los teatros capitalinos con su talento y carisma, y pronto el cine las abrazó como parte del resplandor de la época de oro. Sin embargo, lo que parecía una historia de triunfo se convirtió en una batalla silenciosa por la dignidad. Desde sus primeros papeles, Anita destacó por su fuerza escénica y su elegancia natural, pero su carácter independiente incomodaba a los hombres que dominaban los estudios. Se negó a aceptar las insinuaciones de un productor influyente, quien, al ser rechazado, la difamó públicamente y la tachó de conflictiva. La represalia fue inmediata: contratos cancelados, proyectos detenidos y puertas que antes estaban abiertas se cerraron sin explicación. Durante años sobrevivió entre la radio y el teatro, dos refugios donde las presiones eran menores y el arte seguía siendo más puro. Pero el estigma de difícil la persiguió incluso allí. En una entrevista de los años 70 confesó: no era difícil, era libre. Y en aquella época, ser libre era un pecado para las mujeres. Pese al desprecio de quienes intentaron borrarla, Anita jamás se rindió. Con el tiempo, el público volvió a aplaudir su talento en películas como La Barraca y Los Hermanos del Hierro, donde demostró su grandeza interpretativa. No necesitó escándalos ni padrinos, su arte hablaba por ella. Anita Blanch murió en 1983, con la serenidad de quien había enfrentado la injusticia sin perder la fe en el arte. Su historia representa a todas aquellas mujeres del cine de oro que fueron castigadas no por fallar, sino por atreverse a decir no. Andrea Palma fue una de las pioneras del cine sonoro en México, una actriz de mirada intensa y carácter fuerte que desafió las reglas de su época y pagó caro por hacerlo. Nació en Durango en 1903, bajo el nombre de Guadalupe Bracho Pérez Gavilán, dentro de una familia numerosa donde el arte ya corría por las venas. Su hermano, Julio Bracho, se convertiría en uno de los directores más importantes del país. Desde joven, Andrea mostró una determinación inquebrantable. Trabajó como modista en Estados Unidos antes de regresar a México, donde el cine comenzaba a florecer como una promesa de modernidad. Su destino cambió al protagonizar La Mujer del Puerto 1934, un filme que la consagró como la primera gran diva trágica del cine nacional. Pero el brillo del éxito también la expuso al lado más cruel del espectáculo. Andrea fue víctima del control y la manipulación de varios productores que la veían como un objeto comercial. En una entrevista concedida años después, relató que, tras el estreno de su película más famosa, un poderoso empresario del medio intentó aprovecharse de ella durante una reunión privada. Al rechazarlo, fue castigada, su contrato fue rescindido y durante años no volvió a recibir papeles protagónicos. La industria, dominada por hombres, no perdonaba a las mujeres que se negaban a obedecer. Lejos de rendirse, Andrea se reinventó. Participó en teatro, en televisión, y más tarde, en las películas dirigidas por su hermano, donde recuperó algo del respeto perdido. Sin embargo, su carrera nunca volvió a alcanzar el esplendor de sus primeros años. En el ocaso de su vida, se convirtió en símbolo de dignidad, una mujer que prefirió perder fama antes que someterse. Murió en 1987, en silencio, pero con la serenidad de quien enfrentó el abuso sin renunciar a su integridad. Su legado permanece como el de una pionera que abrió las puertas del cine mexicano y demostró que la fuerza de una actriz no radica solo en su belleza, sino en su capacidad de resistir en un mundo que tantas veces quiso quebrarlas. Rosita Quintana fue una actriz, cantante y compositora argentina que iluminó el cine de oro mexicano con su encanto natural, pero también padeció las sombras del abuso y la manipulación en una industria que disfrazaba el poder con admiración. Nació en Buenos Aires en 1925, en el seno de una familia de músicos. Desde joven mostró una voz prodigiosa y un carisma que cautivaba al público. A los 20 años viajó a México, donde fue recibida con entusiasmo por los grandes estudios cinematográficos. Su debut en Calabacitas Tiernas, al lado de Germán Valdés Tintán, la convirtió en una sensación. Sin embargo, el ascenso vertiginoso también la volvió vulnerable ante los hombres que controlaban los contratos, la prensa y su propia imagen.
Uno de los productores más influyentes de la época le prometió fama internacional a cambio de favores personales. Rosita lo rechazó con dignidad, y a partir de entonces comenzaron los ataques velados, críticas malintencionadas en los periódicos, retrasos en los pagos y la cancelación de varios proyectos. En público se le tildaba de difícil, mientras en privado se le castigaba por su independencia. Ella, con serenidad, eligió refugiarse en la música, grabando boleros y tangos que hablaban de amor, dolor y resistencia. Durante un tiempo también sufrió la presión emocional de su pareja, un hombre celoso que trataba de controlar sus decisiones artísticas. Pese a todo, Rosita nunca se dejó quebrar. Continuó actuando y cantando con elegancia, demostrando que el talento y la integridad podían coexistir incluso en un medio dominado por la manipulación. Con el paso de los años, su figura se convirtió en sinónimo de elegancia, talento y firmeza. En entrevistas tardías, al hablar de los abusos del pasado, solía decir: "Yo vine a cantar, no a callar". Falleció en 2021, a los 96 años, dejando un legado que trasciende la pantalla, el de una mujer que resistió el poder con arte y el silencio con dignidad. Lilia Prado fue una de las actrices más carismáticas del cine de oro mexicano, símbolo de sensualidad, ingenio y valentía en una época que castigaba la independencia femenina. Nació en Zaguayo, Michoacán, en 1928, en una familia humilde que nunca imaginó que aquella joven risueña llegaría a compartir créditos con Pedro Infante, Luis Buñuel y Jorge Negrete. Su belleza natural y su desparpajo la convirtieron rápidamente en una figura imprescindible de la pantalla grande. Sin embargo, detrás de las luces, Lilia enfrentó un sistema que confundía talento con disponibilidad. En los años 50, cuando filmó Subida al cielo bajo la dirección de Buñuel, comenzó a ser encasillada como la mujer provocadora, una etiqueta que la perseguiría toda su vida. Los productores y directores querían verla como objeto de deseo, no como artista. En más de una ocasión, recibió insinuaciones directas de hombres poderosos que prometían papeles protagónicos a cambio de favores personales. Lilia los rechazó uno a uno, pero pagó un alto precio por su rebeldía. La prensa comenzó a difundir rumores sobre su mal carácter y su supuesta arrogancia, mientras las oportunidades laborales se reducían drásticamente. En entrevistas posteriores, recordó con amargura aquel ambiente de hipocresía: "Nosotras servíamos para vender boletos, pero si abríamos la boca, éramos un problema". Aún así, no se dejó quebrar. Siguió trabajando en películas menores, en teatro y televisión, siempre con la frente en alto. Nunca se casó con ningún poderoso ni aceptó callar lo que vivió. Su talento fue finalmente reconocido cuando Buñuel volvió a llamarla para la ilusión Viaja en tranvía, donde mostró su faceta más humana y sensible. Décadas más tarde, el público volvió a rendirse ante su autenticidad, comprendiendo que bajo su sonrisa vivía una mujer que había resistido el abuso, la censura y el olvido. Lilia Prado murió en 2006, a los 78 años, dejando tras de sí la imagen de una mujer que prefirió perder el favor de los poderosos antes que su dignidad. Su historia es la de una actriz que, sin alzar la voz, rompió el silencio de una época que quiso usarla y terminó admirándola. Marta Roth fue una actriz ítalo-mexicana que brilló con luz propia en la época de oro del cine nacional, pero cuya trayectoria también revela el costo emocional de enfrentarse a un sistema que devoraba a las mujeres fuertes. Nació en Padua, Italia, en 1932, y llegó a México siendo una niña, huyendo con su familia de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Creció entre libros y películas, soñando con actuar. A los 16 años debutó en la pantalla grande, y su talento inmediato la llevó a compartir créditos con estrellas como Pedro Infante y Marga López. Su interpretación en Una familia de tantas la consagró como una de las jóvenes promesas del cine mexicano, dueña de una mirada dulce que escondía una enorme determinación. Pero tras los aplausos, Marta enfrentó el lado oscuro del éxito. Como muchas de sus contemporáneas, fue víctima del acoso y la manipulación de productores que creían tener derecho sobre su cuerpo y su carrera. En más de una ocasión, recibió propuestas condicionadas que rechazó con firmeza. Aquella integridad la convirtió en blanco de represalias, proyectos cancelados, contratos truncos y rumores fabricados para minar su reputación. Durante un rodaje, un director intentó besarla por la fuerza frente a todo el equipo. Ella lo abofeteó. El escándalo se silenció, pero la consecuencia fue inmediata: fue retirada del elenco y su nombre desapareció de los créditos. Marta nunca reveló públicamente ese episodio,
aunque años después confesó que el verdadero trabajo de una actriz era sobrevivir al desprecio de los hombres con poder. Con los años, se refugió en la televisión y el teatro, donde pudo elegir papeles sin someterse a la hipocresía del cine comercial. En entrevistas tardías, habló sobre el abuso que marcó a tantas de sus compañeras, nos pedían sonreír mientras nos humillaban. Pero algunas no olvidamos quiénes éramos. Marta Roth murió en 2016, a los 84 años, rodeada del respeto que siempre buscó con dignidad. Su vida resume la lucha de una generación de mujeres que aprendieron que la verdadera valentía no estaba en los reflectores, sino en decir no cuando todos esperaban que callaran. Miroslava Stern fue una actriz checoslovaca que conquistó el cine mexicano, pero detrás de su belleza y talento se ocultaba una historia marcada por el abuso emocional y el abandono. Desde joven enfrentó el horror de la guerra y la pérdida de su familia biológica. Llegó a México escapando del nazismo, pero nunca logró huir de su fragilidad interior. A los 15 años ya había intentado quitarse la vida, y los años siguientes solo acentuaron sus heridas. Se casó con Jesús Jaime Gómez Obregón, el Bambi, un matrimonio que duró poco y que, según se dijo, fue una farsa por conveniencia, pues él era homosexual. Aquello fue un nuevo golpe para Miroslava, que buscaba amor y terminó siendo usada. En la industria tampoco halló consuelo. Aunque su talento la llevó a compartir pantalla con figuras como Cantinflas, Pedro Armendáriz y Pedro Infante, su entorno estaba plagado de manipulación y presiones. Productores y directores la trataban como un objeto, una figura que debía lucir perfecta y callar el dolor que la consumía. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, su amigo Ernesto Alonso notó que algo en ella había cambiado. La tristeza se le notaba incluso detrás de la cámara. Poco después, fue hallada sin vida en su habitación el 9 de marzo de 1955. Tenía 29 años. Se encontraron cartas de despedida y frascos de pastillas vacíos. Aunque se habló de un desengaño amoroso con el torero Luis Miguel Dominguín, también circuló otra versión, que su muerte estuvo relacionada con un amor imposible por Cantinflas. Miroslava fue víctima de una industria que idealizaba su imagen pero ignoró su sufrimiento. Su historia expone la soledad y el abuso emocional que muchas mujeres enfrentaron en el cine de aquella época, cuando la fama servía para ocultar el dolor de ser utilizadas y olvidadas. Y como estas, existen muchas otras historias de dolor y resistencia detrás del glamour del cine mexicano. Historias que fueron ocultadas, censuradas o distorsionadas para proteger a los poderosos. Así que suscríbete y activa la campanita, porque seguiremos revelando todo lo que ellos intentaron borrar de la memoria del cine de oro.